Sé que he fallado a mi pareja, pero en estos 4 años he dado todo por ella. Es injusto. Te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me diste hace 3 años, quiero que te cases conmigo. Quiero que te cases conmigo. Quiero que te cases conmigo. Era domingo por la tarde. Un portal, un ascensor, un hombre que llevaba un cuchillo y una mujer que 4 días antes había hecho algo muy valiente delante de millones de personas. Decir que no. Decir que no en un plató de televisión, con los focos encima, con las cámaras grabando, con un público que esperaba lágrimas y reconciliación. Decir que no a un hombre que llevaba 3 años convenciéndola de que no tenía derecho a hacerlo. España lo vio todo, lo vio y aplaudió. O lo vio y cambió de canal. Lo vio sin entender exactamente lo que estaba viendo, porque lo que el país estaba viendo no era una historia de amor complicada. Era el prólogo de un asesinato. Hola, soy César y bienvenidos a un nuevo videopodcast de Así Matan. Si es la primera vez que estás aquí, este canal se dedica a analizar casos de crimen real con rigor documental y sin morbo gratuito. Si llevas tiempo con nosotros, ya sabes lo que viene. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale al like si el contenido te parece valioso y activa la campanita. Y si quieres ir más allá, tienes también disponible la membresía del canal. Y antes de empezar, una cosa rápida. Así Matan está nominado al Premio del Público de los Podcast Days 2026 y podéis votar hasta el 15 de mayo. El enlace está en la descripción. Si este proyecto os parece que merece estar ahí, vuestro voto cuenta. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar esta noche no salió del guión de ninguna serie, salió de un plató de televisión y terminó en un ascensor. Para entender lo que le pasó a Svetlana Orlova, hay que entender primero en qué España ocurrió. Noviembre de 2007. El país llevaba 3 años conviviendo con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004. Era, sobre el papel, una de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia. Un marco legal diseñado para proteger a las víctimas, para identificar a los agresores, para romper el ciclo de la violencia antes de que llegara a su punto de no retorno. Pero las leyes no bastan cuando el sistema que las aplica falla en los detalles. Y los detalles, en este caso, importaban mucho. Ese año, al menos 63 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas. 73. Una cifra que hoy sigue siendo inaceptable y que entonces se abría paso con dificultad en la conciencia colectiva. En una encuesta de aquel mismo periodo, solo el 2,6% de la población española consideraba a la violencia de género un problema principal del país. 2,6%. El resto lo consideraba, en el mejor de los casos, un asunto doméstico, un drama privado, algo que pasaba puertas adentro y que en cierta manera correspondía a resolver también puertas adentro. Algo de lo que no se hablaba en la mesa, ni en la oficina, ni en el bar. Algo que existía en los márgenes, en los silencios, en las noches que los vecinos preferían no escuchar demasiado. Y mientras tanto, las tardes de millones de hogares tenían banda sonora propia. Se llamaba El Diario de Patricia. Antena 3 tarde, casi 1,5 millones de espectadores de media. En algunos episodios 2 millones. El talk show de testimonios más vistos de España durante años. Cerca de 1.500 programas emitidos, 15.000 invitados sentados en ese plató a lo largo de su historia.
Un formato construido sobre la exposición del conflicto íntimo, sobre las reconciliaciones inesperadas, sobre las sorpresas emocionales que hacían llorar al público de butacas y al de casa. El ingrediente clave del programa no era la información, era la revelación. El momento en que alguien no sabe qué va a pasar y la cámara lo recoge todo. La sorpresa, el llanto, el abrazo, la negativa, la tensión. Todo en directo, todo sin red. Había algo hipnótico en ese formato. Una promesa de realidad que la ficción no podía igualar porque las reacciones no estaban escritas. La persona que entraba al plató no había ensayado su cara, no sabía exactamente qué venía. Y esa ignorancia, ese instante de vulnerabilidad humana atrapado por una lente, era el producto que se vendía. Ese formato tenía una lógica interna muy potente desde el punto de vista del entretenimiento y una vulnerabilidad enorme desde el punto de vista humano. Porque hay una pregunta que nadie se hacía entonces con suficiente insistencia. ¿Qué pasa cuando la persona que espera al otro lado de la sorpresa no es un familiar emocionado ni un amigo perdido de vista? ¿Qué pasa cuando es alguien de quien la invitada tiene motivos reales para tener miedo? ¿Qué pasa cuando la cámara captura algo que no es emoción, sino terror, y el público lo lee como drama? Nadie lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Svetlana Orlova había llegado a España aproximadamente 8 años antes de morir. Rusa de origen, 30 años en el momento de los hechos, residente en Alicante. Vivía en el barrio de San Juan con su hijo pequeño, un niño de corta edad del que era responsable única. Trabajaba, intentaba construir algo estable en un país que no era el suyo, con un idioma que había tenido que aprender, en una ciudad donde su red de personas de confianza era limitada pero real. Algunas amigas y su madre, Tamara, que vivía en Rusia pero con quien hablaba casi a diario por teléfono. Pensemos un momento en lo que eso significa. Llamar a tu madre casi todos los días desde otro país, en otro idioma, en otra zona horaria. Hay algo en ese gesto cotidiano que dice mucho de cómo era Svetlana. Alguien que necesitaba ese hilo. Alguien que no había cortado del todo las raíces, aunque llevara casi una década plantada en tierra nueva. La relación con Tamara no era solo afecto materno. Era el único ancla que tenía algo que reconocía como completamente suyo, completamente seguro. Las mujeres migrantes que sufren violencia de género en España cargan con una doble vulnerabilidad que los sistemas de protección no siempre saben gestionar bien. La distancia de la familia de origen, las barreras administrativas que en 2007 eran todavía más complejas de navegar que hoy, el desconocimiento de los recursos disponibles, de los juzgados, de los protocolos, el miedo a que denunciar tenga consecuencias sobre su situación legal en el país, el miedo a que nadie les crea del todo, el miedo a quedar más solas de lo que ya estaban. Svetlana conocía esas barreras, las había sorteado como había podido. Tenía también un hijo, un niño pequeño que dependía de ella para absolutamente todo, que desayunaba con ella, que dormía bajo el mismo techo, que la miraba con esa confianza total que tienen los hijos pequeños hacia sus madres, sin saber exactamente qué estaba pasando a su alrededor, pero sintiendo como sienten los niños, que algo no estaba del todo bien. Eso también formaba parte del peso de Svetlana. Lo que no pudo sortear fue la relación con Ricardo Navarro. Se conocieron hacia 2004, 3 años de convivencia que desde fuera podían parecer una historia más de pareja joven con sus tensiones y sus complicaciones. Pero desde dentro, según quedó probado en juicio, era otra cosa. Era maltrato físico, era maltrato psicológico, era un control que no dejaba aire. Era la erosión sistemática de la capacidad de una persona para creer que tiene derecho a salir. Ese proceso de erosión no ocurre de golpe. No es que un día la persona se despierte y haya perdido su autonomía. Es gradual, es acumulativo. Son las veces que él revisó su teléfono, las veces que la hizo sentir culpable por querer ver a sus amigas,
Las veces que una discusión terminó de una manera que la dejó en estado de shock, y al día siguiente él actuó como si no hubiera pasado nada. Y ella también actuó como si no hubiera pasado nada, porque era más fácil eso que abrir otra vez aquella herida. Las amigas de Svetlana lo sabían, su madre lo sabía. Había momentos en que el propio cuerpo de Svetlana lo había gritado sin poder decirlo de otra manera. Una de sus amigas declaró en juicio que había visto con sus propios ojos cómo Ricardo le propinó un cabezazo en la nariz. Otra recordó una noche en que él la encerró en una habitación, le quitó los teléfonos móviles y Svetlana, sin poder llamar a nadie, buscó la única salida que encontró: escribir un correo electrónico. El mensaje decía con estas palabras que él la quería asfixiar. Un correo electrónico, porque era lo único que le quedaba. Hay que detenerse en esa imagen un momento. Una mujer encerrada, sin teléfono, en su propia casa, escribiendo un correo de auxilio porque es la única grieta que su agresor no ha cerrado todavía. Eso no es un arrebato de pareja, eso es una celda con wifi. Y sin embargo, como pasa en muchos casos de maltrato, la relación tuvo sus idas y vueltas, no porque la víctima sea ingenua ni porque no entienda lo que le está ocurriendo, sino porque la dinámica del maltrato no funciona como un interruptor de encendido y apagado. Funciona como un ciclo: tensión, explosión, reconciliación, calma aparente, tensión de nuevo. Y en cada ciclo, el agresor ha convencido un poco más a la víctima de que el problema es de las dos personas, de que la situación puede cambiar, de que el amor existe y puede ser suficiente. No suele serlo. En octubre de 2007, Svetlana tomó la decisión que necesitaba tomar. Puso fin a la relación. No fue una decisión fácil, no fue repentina. Fue el resultado de 3 años de acumulación, de miedo, de llamadas a su madre, de noches difíciles, de conversaciones con amigas en las que decía lo que le pasaba y luego volvía porque no había terminado todavía de creer que podría irse del todo. Pero en octubre de 2007 se fue, y eso cambió todo. Ricardo Antonio Navarro Romero tenía 30 años cuando fue juzgado y condenado por el asesinato de Svetlana. Trabajaba como carnicero en un negocio familiar en la zona de la playa de San Juan, en Alicante. Alguien que conocía el barrio, que conocía las calles, que conocía los horarios de Svetlana. Lo que el programa de televisión no sabía cuando lo invitó a su plató, o no comprobó con suficiente rigor, era que Ricardo Navarro no era un hombre con un corazón roto que quería pedir perdón a su ex. Ricardo Navarro tenía antecedentes penales por violencia de género. No contra Svetlana, contra una pareja anterior. Ya antes de que la conociera, ya antes de que comenzara esa relación de 3 años, había sido condenado por maltratar a otra mujer. 11 meses de prisión. Ese dato importa mucho. Importa porque desmonta desde el principio cualquier lectura del caso como un episodio aislado, como un arrebato, como algo que nadie podía prever. Ricardo Navarro no era un hombre que actuó en un momento de locura. Era un hombre con un patrón documentado, juzgado y condenado. Un patrón que se había repetido ya una vez y que nadie consultó antes de sentarle en un plató de televisión nacional. Durante los 3 años de relación con Svetlana, ese patrón continuó. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante lo describe con una precisión que no deja margen para la interpretación. Maltratos físicos y psíquicos habituales, menosprecio continuado, trato degradante, carácter violento, modales amenazantes. Un clima de terror sostenido que mantenía a la víctima en un estado permanente de miedo. Pero Ricardo Navarro no solo usaba los puños, usaba también la tecnología. Según los testimonios recogidos a partir de las declaraciones de la madre de Svetlana, él controlaba los movimientos de su hija mediante un dispositivo GPS instalado en el teléfono móvil. Sabía dónde estaba en cada momento. Sabía cuándo llegaba a casa. Sabía cuándo se alejaba de su zona habitual.
Esto, en 2007, no era lo que hoy entendemos como software de espionaje accesible en cualquier tienda de aplicaciones. Requería instalación física en el aparato, requería acceso previo al teléfono, requería una planificación que no tiene nada de espontáneo. Y cuando la amenaza de la separación definitiva se hizo real, Ricardo añadió otra capa de presión sobre Svetlana, una que sabía que le haría más daño que cualquier golpe. Le dijo que si le dejaba, se quedaría con el hijo. Para una madre con un niño pequeño, para una mujer migrante sin red familiar en el país, para alguien que ya de por sí arrastraba incertidumbre sobre su posición en un sistema legal que no era el suyo, la posibilidad de perder la custodia de su hijo no era una amenaza vacía. Era una palanca de poder enorme. Era el punto exacto donde Svetlana era más vulnerable. Y Ricardo lo sabía. Los maltratadores que operan con este nivel de control y planificación no actúan por impulso. Estudian a sus víctimas, identifican los puntos de quiebre y los explotan con una precisión que desde fuera puede parecer imposible de reconocer como lo que es: violencia calculada. El 31 de octubre de 2007, poco después de que Svetlana formalizara la ruptura, la justicia española le dio la razón a ella. La audiencia dictó sentencia. Ricardo Navarro, condenado a 11 meses de prisión y 2 años de alejamiento por maltratos y lesión. Prohibición de acercarse a Svetlana a menos de 500 metros. Esa sentencia existía. Lo que no existía era la notificación. La policía intentó localizar a Navarro para informarle formalmente de la condena y de la orden de alejamiento. No pudo hacerlo. Navarro había facilitado un domicilio que no correspondía a su residencia real. No estaba donde decía estar. Y aquí llegamos a una de las paradojas más perturbadoras de todo este caso. En noviembre de 2007, Ricardo Antonio Navarro Romero era simultáneamente dos cosas: un condenado por maltrato con una orden de alejamiento activa que la policía no podía ejecutar porque no sabía dónde localizarle, y un hombre perfectamente localizable para cualquiera que quisiera dar con él, incluso para una productora de televisión que organizaba sorpresas sentimentales. Un hombre técnicamente invisible para la justicia y completamente visible para el entretenimiento. La productora se llamaba Boomerang, producía el diario de Patricia para Antena 3. El formato de las sorpresas funcionaba así. Alguien contactaba con el programa, explicaba que quería hacer llegar un mensaje a una persona cercana, y la producción localizaba a esa persona y la invitaba al plató sin revelarle de antemano quién la esperaba. La persona llegaba pensando que iba a recibir una sorpresa positiva. Las cámaras capturaban la reacción en directo. Era televisión de emociones en crudo. Y funcionaba muy bien. Aproximadamente una semana antes de la emisión, Ricardo Navarro contactó con el programa. Lo que dijo, según la versión que la productora ofreció después del crimen, fue que quería pedirle perdón a su expareja por un problema económico que había habido entre ellos. No habló de reconciliación, no habló de matrimonio. Se presentó como alguien que necesitaba resolver un asunto pendiente y pedir disculpas. Una narrativa limpia, sin aristas, sin nada que activar una señal de alarma en el equipo de producción. La producción pasó lo que describió como un protocolo habitual: un cuestionario con preguntas sobre antecedentes, causas judiciales pendientes, malos tratos, órdenes de alejamiento. Navarro respondió, y sus respuestas aparentemente no activaron ninguna alarma. ¿Cómo es posible? Hay varias explicaciones y ninguna es especialmente reconfortante. La primera es que el cuestionario no incluía verificación independiente. Era un formulario de declaración propia. El programa preguntaba y el interesado contestaba lo que quisiera contestar. No había contraste con registros externos. No había consulta a ningún juzgado. No había ningún mecanismo que permitiera detectar si la persona que decía no tener antecedentes los tenía. La segunda es que la sentencia del 31 de octubre aún no había sido notificada formalmente a Navarro.
lo que significa que en términos estrictamente administrativos era posible que en los registros accesibles en ese momento no apareciera reflejada con total claridad una ventana de opacidad que él, conscientemente o no, ocupó. La tercera razón es la más incómoda. Nadie en el proceso de producción consideró que el formato en sí mismo pudiera generar una situación de peligro. El riesgo no estaba en el radar, porque el programa llevaba años haciendo sorpresas, reencuentros, reconciliaciones y nunca había pasado nada. La lógica del precedente es poderosa. Si algo ha funcionado 1400 veces sin ningún incidente grave, es difícil imaginar que la vez 1401 sea diferente. Pero lo fue. La productora también declaró que contactó con un familiar de la víctima, que tampoco alertó de un peligro específico. Ese detalle se ha interpretado de maneras distintas. Hay quien lo ve como evidencia de que la producción actuó de buena fe dentro de sus posibilidades. Hay quien lo ve como evidencia de que el protocolo era tan superficial que bastaba con llamar a una persona del entorno para considerar que se había cubierto el expediente. Svetlana, por su parte, recibió la llamada del programa con la promesa de una sorpresa. Sabía que iba a ir al plató, sabía que alguien quería enviarle un mensaje. Aquí hay una zona de versiones que conviene presentar con honestidad, porque los testimonios no coinciden del todo. La productora sostuvo que Svetlana sabía que la sorpresa podía ser de su expareja, que barajó esa posibilidad entre otras. Una amiga suya declaró en juicio algo diferente, que le dijeron que la esperaban unos amigos de Rusia y que Svetlana fue directamente engañada sobre la naturaleza de la sorpresa. Lo prudente no es elegir una de las dos versiones y presentarla como la verdad definitiva. Lo prudente es reconocer que entre esas dos lecturas hay algo que sí está fuera de toda duda. Svetlana no fue informada de que el hombre al que había dejado, el hombre del que tenía motivos documentados para tener miedo, iba a estar esperándola al otro lado de ese plató. No tuvo la opción de decidir con pleno conocimiento si quería cruzar esa puerta. Entró y allí estaba Ricardo. Se hizo silencio entre el público. Las cámaras encontraron el plano. Patricia Gaztañaga, la presentadora, sostuvo el momento con la destreza de alguien que lleva años pilotando situaciones de alta tensión emocional en directo. Ricardo se arrodilló, sacó un anillo y dijo: «Quiero que te cases conmigo. Lo eres todo para mí». El público contuvo el aliento y Svetlana dijo que no. No con dudas, no con lágrimas de ambigüedad que pudieran leerse como un sí disfrazado. No con esa vacilación que el formato televisivo a veces necesita para que la historia tenga su giro. Lo dijo con una claridad que, vista en retrospectiva, revela hasta qué punto ella sabía exactamente lo que tenía delante. Dijo que no y se mantuvo firme. Fue un acto de valentía enorme. Estar en ese plató con los focos encima, con el público de butacas mirando, con la presión implícita de que la narrativa del programa pedía un abrazo y no un rechazo, y aún así sostener la postura. Decir que no a un hombre que llevaba 3 años convenciéndola de que no tenía autoridad para negarse a nada. Decirlo delante de toda España. Ese fue quizás el momento más valiente de la vida de Svetlana Orlova. Y Ricardo Navarro lo vivió delante de toda España como la humillación definitiva. Cuando el programa terminó, las luces del plató se apagaron y el público se marchó a casa con su dosis de emoción del día. Había algo que ninguna cámara había capturado: el momento en que Ricardo Navarro salió de ese edificio. Su cara cuando ya no había público mirando, su cabeza procesando lo que acababa de ocurrir, el trayecto de vuelta, los pensamientos que lo acompañaron. No sabemos exactamente qué pasó por su mente en las horas posteriores a la emisión. Lo que sí sabemos, porque quedó documentado en el procedimiento judicial, es lo que hizo. Llamó a Svetlana esa noche, y la noche siguiente, y la siguiente.
El análisis del historial de su terminal telefónico, realizado durante la investigación, confirmó un patrón de acoso incesante en los días posteriores al programa. Llamadas que no se respondían, mensajes que encontraban silencio. Svetlana no contestaba. Aquí hay algo que vale la pena subrayar, porque a veces se pasa por alto. El silencio de Svetlana ante esas llamadas no fue parálisis, no fue miedo que la dejara inmóvil, fue una decisión. Había decidido ya, antes del plató, que no iba a volver. Y el episodio televisivo, lejos de ablandarla, la había reafirmado. Cada llamada que no respondía era una manera de decir lo mismo que había dicho en público. No. Pero ese no, ahora no lo estaba diciendo en un plató con testigos. Lo estaba diciendo en el silencio de su apartamento, con su hijo cerca, con las llamadas entrando una tras otra en la pantalla del teléfono. Una amiga declaró en un juicio que 2 días antes de morir, Svetlana le pidió que fuera ella quien llevara a su hijo al colegio. La razón que le dio fue directa. Ricardo la estaba persiguiendo. No quería que su hijo estuviera cerca si él aparecía. Hay algo muy revelador en ese detalle. Svetlana no estaba pidiendo ayuda para ella. Estaba poniendo a su hijo fuera de la línea de fuego. Era consciente del peligro, lo nombraba, lo anticipaba, y aún así no había un mecanismo disponible que convirtiera esa conciencia del peligro en protección efectiva con la rapidez que la situación requería. La sentencia también existía, la orden de alejamiento también existía, pero Navarro no había sido notificado, y sin notificación formal, sin que él supiera oficialmente que tenía prohibido acercarse a 500 metros de ella, cualquier intervención policial preventiva entraba en un terreno legalmente complejo. Ese fue el limbo en que Svetlana pasó esos 4 días, sabiendo que él la perseguía, teniendo una sentencia a su favor que no se podía ejecutar, protegiendo a su hijo y esperando. Vale la pena detenerse aquí, antes del crimen, para intentar entender qué estaba ocurriendo del otro lado. No para justificar, no para buscar atenuantes, sino porque entender cómo funciona la mente de alguien como Ricardo Navarro es parte de entender por qué este tipo de casos no son accidentes. Son el resultado de una lógica interna particular que la criminología lleva décadas estudiando. Ricardo Navarro no mató a Svetlana porque la amara demasiado. Lo que sintió hacia ella no era amor en ningún sentido reconocible de esa palabra. Era posesión, era la convicción de que esa persona le pertenecía, de que su voluntad era una extensión de la propia, de que el rechazo era una anomalía que había que corregir, no una decisión que había que respetar. La sentencia utiliza una palabra muy específica para describir el estado mental de Navarro en los días previos del crimen: obsesión. La finalidad de hacerla volver se había convertido en una obsesión, no en un deseo, no en una esperanza, una obsesión. Algo que había tomado el control de su capacidad de razonar sobre consecuencias. Y en esa obsesión, el plató de televisión había sido el movimiento final, la gran apuesta, la presión máxima. Navarro no fue al programa simplemente para pedir perdón. Fue para ejercer una presión que él calculó que sería irresistible. La presión de la exposición pública, de la expectativa colectiva, de la narrativa romántica que el propio formato generaba. Fue al programa a ganar y perdió, delante de toda España. Para alguien con el perfil de Navarro, esa derrota pública no era simplemente un no más. Era una ruptura total de la imagen que él tenía de sí mismo. Era la demostración ante millones de personas de que ella no le obedecía, de que su control había fallado, de que Svetlana tenía más poder sobre su propia vida de lo que él había estado dispuesto a aceptar. Los criminólogos que han analizado este caso hablan del fenómeno del narcisismo herido como factor de escalada en los feminicidios de pareja. No es un diagnóstico clínico, es una descripción de una dinámica. Cuando el maltratador, que basa su identidad en el control, percibe que ese control ha sido no solo rechazado, sino expuesto públicamente, el riesgo vital para la víctima se dispara.
Navarro tenía un cuchillo y tenía 4 días para decidir qué iba a hacer con lo que sentía. Era aproximadamente las 6:45 de la tarde. Un barrio residencial de Alicante, el portal de un edificio de la zona de San Juan. Domingo, luz menguando, la hora en que la gente vuelve a casa. Svetlana llegó al portal de su edificio. Ricardo Navarro la estaba esperando. No hay grabación de lo que ocurrió a continuación. Hay una sentencia, hay testimonios de vecinos, hay los resultados de la medicina forense. Y con esos elementos, la Audiencia Provincial de Alicante reconstruyó los hechos con suficiente precisión como para dictar un veredicto sin margen de duda razonable. Navarro la abordó en el portal, la siguió hasta el ascensor, se introdujo con ella en el interior. Las puertas se cerraron. Ese detalle es crucial desde el punto de vista de la calificación jurídica del crimen. El ascensor no fue el lugar donde la discusión terminó en violencia de manera espontánea. Fue el lugar elegido, un espacio sin salida, sin posibilidad de huir, sin testigos directos, sin capacidad de defensa efectiva. 4 paredes metálicas, un espacio de apenas 1,5 metros cuadrados. La sentencia lo utilizó como base para apreciar la alevosía. El ataque se produjo en condiciones que garantizaban el éxito del agresor y eliminaban completamente las posibilidades de defensa de la víctima. Dentro del ascensor se inició una discusión. Svetlana comenzó a gritar, pedía auxilio. Un vecino que residía en el primer piso escuchó el alboroto. Bajó, llegó a ver a la pareja forcejeando. Vio a Navarro con el cuchillo en la mano. Lo que hizo a continuación refleja la naturaleza de esos segundos en que una persona normal se enfrenta a algo para lo que nadie está preparado. Subió a su domicilio para llamar a los servicios de emergencia. También se acercó a la comandancia de la Guardia Civil que estaba cerca. Y cuando regresó al portal, encontró a Svetlana en el suelo del estrecho pasillo de acceso al ascensor, en medio de un gran charco de sangre. El informe forense describió la herida con exactitud clínica. Una incisión profunda en la región cervical, de derecha a izquierda. El arma había seccionado la carótida interna derecha y la yugular interna. La causa de la muerte fue el shock hipovolémico, la pérdida masiva y rápida de sangre. Los forenses documentaron también heridas defensivas en las manos de Svetlana. Hasta el final intentó protegerse. Los servicios de emergencia llegaron, la trasladaron a un centro sanitario. Los médicos hicieron lo que pudieron. Pocas horas después, en la madrugada del 19 de noviembre de 2007, Svetlana Orlova falleció. Tenía 30 años. Tenía un hijo pequeño esperándola en casa. Ricardo Navarro huyó del lugar después del ataque. Se refugió en el domicilio de sus padres. Esa decisión, aparentemente lógica desde el punto de vista de alguien que intenta escapar, resultó ser uno de los errores que más contribuyeron a su condena. Porque cuando un hombre huye a casa de sus padres después de asesinar a alguien y la policía registra esa casa, lo que encuentran no son solo 4 paredes. Encuentra rastros. La policía científica registró la vivienda familiar de los Navarro y en ella encontró evidencia biológica, restos de sangre que pertenecían a Svetlana Orlova. Su sangre en el domicilio de los padres del hombre que afirmaba no haber estado en el portal de ese edificio. Además del hallazgo forense, había otro elemento que complicaba enormemente cualquier coartada. Ricardo Navarro era perfectamente reconocible. 4 días antes había salido en televisión nacional. Millones de personas habían visto su cara. El vecino que bajó al escuchar los gritos no tuvo dificultades para identificarle. Varios testigos del entorno situaban al acusado en la escena. La defensa intentaría más tarde cuestionar esa identificación, argumentando que la exposición mediática previa había contaminado la percepción de los testigos, que habían visto a ese hombre en televisión y luego lo habían reconocido en el portal por influencia de los medios, no por haberle visto realmente. Era un argumento jurídicamente interesante, un intento de convertir la visibilidad mediática del caso en su propia defensa.
pero el tribunal no lo consideró suficiente para generar duda razonable. Esa misma noche, cuando la policía detuvo a Navarro, los agentes observaron que presentaba un corte reciente en la mano derecha. Un policía declaró en juicio que el detenido parecía aturdido, como si hubiera tomado medicación. El 19 de noviembre de 2007, Ricardo Antonio Navarro Romero fue arrestado. Era el mismo día en que Svetlana Orlova moría oficialmente en el hospital. Desde el primer momento de su detención y durante todo el proceso judicial posterior, mantuvo una postura de negación absoluta. No había estado allí, no lo había hecho, tenía una coartada. Estaba en casa de sus padres. Un amigo corroboró la versión. El tribunal no le creyó. El juicio se celebró en febrero de 2009 en la Audiencia Provincial de Alicante, 16 meses después del crimen. Para entonces, el caso de Svetlana Orlova ya llevaba más de un año instalado en la memoria colectiva del país. No como un número en una estadística, como un nombre, como una cara que el público había visto en un plató de televisión, como la historia de una mujer que dijo no y 4 días después estaba muerta. El juicio fue el momento en que dos versiones de la misma historia chocaron frontalmente en una sala. La versión que el entretenimiento había construido. Una historia sentimental, complicada. Un hombre que quería volver. Una mujer que no quiso. Drama televisivo. Emotivo pero relativamente inocuo. Y la versión que la fiscalía y los testigos construyeron durante el proceso. 3 años de maltrato físico y psíquico documentado, un agresor con antecedentes, una víctima con miedo acreditado, una sentencia que no fue notificada, un acoso sistemático y un asesinato planificado. La madre de Svetlana, Tamara Orlova, declaró desde Rusia. Habló de las llamadas de su hija, de las veces que le contó que Ricardo la maltrataba, de la noche en que él la encerró en la habitación. Le quitó los teléfonos y ella buscó auxilio por correo electrónico porque, según sus propias palabras, él la quería asfixiar. Tamara describió una hija que tenía miedo, que intentaba salir de una situación que la aplastaba, que buscaba proteger a su nieto por encima de todo. Hay algo en el testimonio de una madre que ha perdido a su hija que no necesita elaboración. Tamara hablando desde Rusia, al otro lado de Europa, declarando en un juicio en un país extranjero, en un idioma que no era el suyo, sobre las últimas conversaciones que tuvo con Svetlana. Eso solo, como imagen, ya dice todo lo que necesita decir. Las amigas de Svetlana declararon lo que habían visto y escuchado. El cabezazo en la nariz, las llamadas de madrugada, la petición de que llevaran al niño al colegio 2 días antes de morir porque él la perseguía. El jefe de homicidios de la Policía Nacional detalló la investigación. Varios testigos situaban al acusado en la escena. La víctima había presentado denuncias por malos tratos en el mes anterior. El detenido tenía un corte reciente en la mano en la noche de su arresto. La sangre de Svetlana estaba en la casa de los padres de Navarro. El fiscal elevó la acusación, no homicidio, asesinato, con alevosía. Ricardo Navarro se declaró inocente. El 2 de marzo de 2009, la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, presidida por el magistrado Vicente Magro, dictó sentencia. Culpable. Culpable de maltrato familiar habitual, con las agravantes de haberlo cometido en presencia del menor y en el domicilio de la víctima. Culpable de asesinato consumado con alevosía y con agravante de parentesco. 21 años de cárcel. La indemnización fijada para los familiares ascendió a 330.000 euros. 300.000 para el hijo de Svetlana y 30.000 para su madre Tamara. Además, la Generalitat Valenciana debía ser reembolsada de los gastos sanitarios, 4.510 euros con 52 céntimos. El tribunal desactivó uno por uno todos los argumentos de la defensa, desmontó las dudas planteadas sobre la prueba genética, desestimó la coartada, confirmó que la culpabilidad de Navarro estaba fuera de toda duda razonable y en los fundamentos de la sentencia incluyó algo más que una condena. Incluyó una descripción del patrón de violencia previa que dejaba claro que lo ocurrido el 18 de noviembre de 2007 no había sido un arrebato,
había sido el punto final de un proceso largo, documentado, denunciado, juzgado y aún así no interrumpido a tiempo. La sentencia no llamó a eso crimen pasional, lo llamó asesinato. El asesinato de Svetlana Orlova no solo generó una condena, generó un debate que sacudió a la industria televisiva española y obligó a las instituciones a preguntarse de manera incómoda qué había fallado. La primera pregunta era sobre el programa. ¿Tenía Boomerang y Antena 3 alguna responsabilidad en lo ocurrido? Desde el punto de vista penal, la respuesta fue clara desde el principio. No. El único responsable penal del asesinato era Ricardo Navarro. Nadie más sostuvo un cuchillo en ese ascensor. Pero la pregunta ética era más complicada y no desapareció con la sentencia. Un formato que organiza encuentros no consensuados entre personas con historia emocional entre sí, sin verificar si existe una orden de alejamiento, sin constatar antecedentes penales accesibles, sin evaluar si la persona invitada tiene motivos reales para temer a alguien que la va a sorprender. Ese formato tiene una vulnerabilidad sistemática que no puede escudarse simplemente en decir que se pasó un cuestionario. La productora argumentó que no tiene potestad legal para acceder a registros penales de terceros, que sus cuestionarios son el único mecanismo disponible, que si alguien miente en esos cuestionarios, la responsabilidad es de quien miente. Hay algo de verdad en eso y también hay algo de insuficiencia que es difícil ignorar. Porque el problema no era solo que Navarro mintiera, era que el sistema que debía haberle notificado su condena y su orden de alejamiento tampoco había funcionado. Un hombre con una sentencia de alejamiento activa, no localizable por la policía porque había dado un domicilio falso, pero perfectamente localizable para cualquiera que quisiera contactarle para aparecer en televisión. Ese contraste es una de las imágenes más perturbadoras de todo el caso y revela algo más profundo que un simple fallo de protocolo. Revela hasta qué punto los sistemas de protección a las víctimas de violencia de género dependían en 2007 de un encadenamiento de pasos administrativos que bastaba con romper en un solo eslabón para que toda la cadena se viniera abajo. La segunda pregunta era sobre la sociedad. ¿Qué papel jugaban los medios de comunicación en la manera en que la sociedad construía su imagen de la violencia de género? Un talk show que presenta una situación de acoso como una historia romántica no está solo fallando en un protocolo de seguridad, está contribuyendo a un marco de interpretación, está diciéndole al espectador, con la lógica del formato, que lo que está viendo es amor desesperado, que la persona que lleva el anillo es el protagonista de la historia, que la persona que dice que no es el obstáculo dramático que debe superarse para que llegue el final feliz. Millones de personas vieron a Ricardo Navarro arrodillado con un anillo. ¿Cuántas pensaron, ese hombre está acosando a esa mujer? ¿Cuántas pensaron, qué romántico? No lo sabremos nunca con exactitud, pero la pregunta importa, porque si la sociedad no tiene herramientas para reconocer la violencia cuando se disfraza de romanticismo, entonces la violencia puede operar con impunidad en los espacios más visibles. En todo este caso hay una figura que aparece constantemente en los márgenes, que está presente en casi cada episodio sin ser nunca el centro de atención. El hijo de Svetlana. No sabemos exactamente cuántos años tenía cuando su madre murió. Las fuentes hablan de un niño pequeño de corta edad que convivía con ella en el apartamento de San Juan. Un niño que 2 días antes del asesinato fue llevado al colegio por una amiga de su madre porque Svetlana no quería que estuviese cerca si Ricardo aparecía. Ese detalle adquiere otro peso cuando lo pensamos desde el ángulo del niño. Svetlana tomó esa decisión conscientemente. Sabía que había peligro y su primer movimiento instintivo fue apartar a su hijo de ese peligro. No buscar protección para ella, no llamar a la policía en ese momento. Poner a su hijo a salvo primero. Es el reflejo de una madre y también es el reflejo de alguien que en algún lugar profundo ya intuía que las cosas podían ir muy mal. La sentencia fijó para ese niño una indemnización de 300.000 euros. 300.000 euros es una cifra. Es lo que la justicia puede cuantificar. Es lo que cabe en un papel.
Lo que no cabe en un papel es crecer sin madre. Es lo que ese niño fue aprendiendo a lo largo de los meses y los años que siguieron al 18 de noviembre de 2007. La ausencia que no se explica bien a una cierta edad. Las preguntas que se hacen de maneras distintas según el momento de la vida en que se formulan. El hueco que va tomando formas distintas con el tiempo pero que no desaparece. La madre de Svetlana, Tamara, recibió 30.000 euros. Y recibió también la tarea de declarar en un juicio en un país extranjero sobre las últimas conversaciones que tuvo con su hija. Esas son las consecuencias reales de este tipo de crímenes, no las que terminan con el veredicto y la condena, las que continúan silenciosas y sin cobertura mediática durante décadas. El 27 de noviembre de 2007, 9 días después del asesinato de Svetlana Orlova, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con los representantes de las principales cadenas de televisión privadas. El objetivo era urgente: establecer un código ético para el tratamiento de la violencia de género en los medios. Protocolos que impidieran que el maltrato se convirtiera en contenido de entretenimiento. Compromisos sobre la verificación de antecedentes en programas que pudieran exponer a personas vulnerables. Una reunión que no debería haber sido necesaria o que debería haber ocurrido años antes. El diario de Patricia continuó en emisión durante algunos años más. No desapareció de un día para otro. Pero el caso Svetlana marcó el inicio de un proceso de cuestionamiento que ya no tuvo marcha atrás. Los informes de autorregulación posteriores incluyeron al programa entre los más denunciados por posibles vulneraciones de códigos de conducta. Los académicos que estudiaron el caso lo citaron como ejemplo de la descompensación entre el afán comercial de los medios y su responsabilidad ética hacia las personas que participan en sus contenidos. Hubo algo más que cambio. Antes del caso Svetlana, la pregunta que los programas de testimonios se hacían era: ¿esto es televisión interesante? Después del caso Svetlana, una segunda pregunta se añadió de manera irreversible a esa ecuación. ¿Esta persona está segura? No siempre se responde bien, no siempre se responde a tiempo, pero que la pregunta exista ya, que forme parte del debate aunque sea de manera imperfecta, es parte del legado de lo que ocurrió en Alicante en noviembre de 2007. Un legado que nadie pidió y que costó una vida. El caso de Svetlana Orlova es, en el peor sentido posible, un caso modelo. Modelo porque en él confluyen con una claridad que no deja lugar a dudas todos los factores de riesgo que la criminología identifica en los feminicidios de pareja íntima. No uno o dos, todos. El primero, el historial de violencia previa. No era la primera vez que Ricardo Navarro maltrataba a una mujer. Había una condena anterior, un patrón documentado que se repitió con Svetlana tal y como ya lo había ejercido antes. Los agresores que reinciden en la violencia de género raramente lo hacen porque cambien de víctima y mejoren. Lo hacen porque el sistema no interrumpió el patrón la primera vez con suficiente contundencia. El segundo, el momento de la ruptura. La decisión de Svetlana de terminar la relación en octubre de 2007 fue, criminológicamente hablando, el momento de mayor peligro de toda la relación. Los datos son consistentes en múltiples estudios. El riesgo de feminicidio se dispara en las semanas y meses posteriores a la separación. Es el momento en que el agresor percibe que pierde definitivamente el control. Es exactamente el momento en que los sistemas de protección deberían actuar con mayor velocidad. No lo hicieron. El tercero, las señales expresas de miedo. Svetlana no cayó, dijo a sus amigas que la perseguía, pidió que cuidaran a su hijo, había denunciado, había obtenido una sentencia. Las señales estaban ahí, articuladas, documentadas, expresadas en voz alta. El problema no fue que nadie las recibiera. El problema fue que el mecanismo que debía convertirlas en protección efectiva se rompió en el momento más frágil del proceso. El cuarto, el control tecnológico. El GPS en el teléfono, las llamadas incesantes. En 2007 estas herramientas de acecho no tenían aún el nombre que les damos hoy ni los protocolos legales específicos para tratarlas, pero existían y se usaban para exactamente lo mismo que se usan ahora.
para que la víctima no pudiera tener un solo momento de su vida que el agresor no supiera dónde estaba y qué estaba haciendo. El quinto, el detonante público. La televisión no causó el asesinato. La violencia ya existía antes. Pero la humillación pública delante de millones de personas, para un perfil con esa necesidad absoluta de control, probablemente aceleró la escalada hasta su punto de no retorno. El programa no empuñó el cuchillo, pero construyó el escenario en el que la obsesión de Navarro encontró su forma más extrema de expresión. La sentencia lo captura con una sola palabra: obsesión. Son cosas distintas y confundirlas en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje del entretenimiento, en el lenguaje con el que a veces se habla de este tipo de crímenes, tiene consecuencias. Porque si llamamos amor a la obsesión, entonces el asesinato parece el final trágico de una historia de amor, y no lo es. Es el final de un proceso de control que la víctima intentó interrumpir y que el agresor no estuvo dispuesto a permitir. Svetlana Orlova llegó a España con 30 años de vida por delante. Llegó a un país nuevo, aprendió su idioma, crió a su hijo, construyó una red de personas que la querían. Y cuando decidió que la relación con Ricardo Navarro no era lo que ella quería para su vida, lo dijo. Lo dijo ante un juzgado. Lo dijo ante un plató de televisión nacional. Lo dijo con la claridad de alguien que ha tardado en llegar a una conclusión, pero que cuando llega sabe exactamente a qué está llegando. La maquinaria que debía protegerla tenía todas las piezas sobre la mesa. La denuncia, la sentencia, la orden de alejamiento. Y aún así, una fisura administrativa, un domicilio falso, una notificación que no llegó y un ascensor fueron suficientes para que un hombre con un cuchillo y una obsesión llegara antes que la protección. El sistema no la mató. Ricardo Navarro la mató. Pero el sistema no llegó a tiempo y eso también importa. Y decirlo en voz alta, nombrarlo con precisión, es parte de lo que debemos a Svetlana. No convertir su historia en espectáculo, no reducirla a la escena del anillo y el rechazo, sino entender lo que había antes, lo que falló en el medio y lo que quedó después. Un niño que creció sin madre, una abuela que declaró en un juicio en un país extranjero y un caso que la justicia española resolvió con claridad. 21 años de condena, asesinato con alevosía, maltrato habitual, sin ambigüedad, sin la etiqueta de crimen pasional que tantas veces se pega a estos casos para hacer más digerible lo que en realidad es una ejecución. Svetlana dijo que no y por decirlo la mataron. Que no se olvide quién dijo no y que no se olvide quién empuñó el cuchillo. Si este contenido te ha parecido valioso, suscríbete, dale a like y activa la campanita. Ayuda más de lo que parece. Si conoces a alguien que pueda estar en una situación de violencia de género, el número de atención es el 016. No deja rastro en la factura del teléfono. Funciona las 24 horas. Puede ser la diferencia. Y ahora sí, el tiempo borra huellas, pero no la verdad.